Muy buenas tardes a todos. Me complace darles la bienvenida a este taller de oratoria, organizado por nuestro grupo Liberales por un México Unido. Mi nombre es Jorge Padilla y seré el moderador del taller de hoy en este evento. Antes de comenzar, permítanme resaltar la importancia de este magno evento. Winston Churchill resalta que la oratoria es el arte de influir en las mentes de los hombres. Y es que este arte es una habilidad poderosa que puede ayudarte a lograr metas en la vida. Puede ayudarte a convencer a otros, a inspirar a tu equipo, a presentar tus ideas con éxito y a mucho más. Es un honor para mí estar aquí frente a una mesa de presidium tan distinguida. Tenemos el privilegio de contar con la presencia de nuestro invitado de honor, Jesús Alfonso Ramírez Aguilar, cuya trayectoria ejemplar ha dejado huella en nuestra comunidad. Es fundador de la Academia de Derecho Fiscal del capítulo de Chiapas y un gran referente en la profesión. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Así también tenemos la dicha de un invitado especial de renombre, Edgar Alejandro Abarca Palma, coordinador de Jóvenes de Chiapas, cuyo compromiso con la causa ha marcado la diferencia entre los jóvenes. Muchas gracias, amigo. Así también tenemos la presencia de nuestro coordinador general de Liberales por un México Unido, José Francisco Cortés Molina, quien ha hecho posible este evento en conmemoración al Día de Oratoria. Quiero hacer una mención especial también a nuestros hermanos que han llegado de Liberales de Tapachula, nuestro hermano Rodolfo de Pino Barrientos, coordinador Zona Costa. Nuestro hermano Leonardo Velázquez de la Rosa, coordinador municipal de Tapachula. También tenemos el honor de contar con nuestra invitada especial, Viridiana Alonso. Muchas gracias por estar acá. Por último, nuestro hermano Bernabé Recinos Barrios, coordinador municipal de Tuxtla Chico. Nos complace tener como ponente a nuestro hermano Carlos Montesino Kramsky. Quien va a ser el expositor en este honorable taller. Es licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, es licenciado en Historia por la UNICACH, siendo reconocido con la medalla Chiapas al mejor promedio de su generación. Es maestro en Derecho Constitucional por el INEF, es maestro en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey y es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, en donde fue becario del CONACYT. A nivel internacional ha sido becario en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles y por el The Washington Center en Washington, D.C. Fue campeón estatal de debate político juvenil en 2023 y 2005 y subcampeón nacional en 2003, además de ser campeón de oratoria en distintos certámenes. Desde hace 18 años es docente, es profesor investigador de tiempo completo en la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNICACH. Desde el año 2004, habitualmente es conductor y analista en medios de comunicación locales, campeón de debate político juvenil y oratoria, cuya experiencia y conocimiento sin duda enriquecerán nuestras mentes el día de hoy. Sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a nuestro querido hermano José Francisco Cortés Molina para unas palabras de bienvenida. Adelante, mi hermano. Pues muchas gracias y buenas noches a todos ustedes en esta casa de Liberales. Es una casa de amigos, es una casa con un espacio de expresión, de unidad. Te agradecemos, doctor, porque estés aquí en este espacio con tus amigos liberales y con los amigos que hoy nos acompañan, muchos jóvenes, mujeres, hombres, pero sobre todo
todos unidos con una única voluntad, la voluntad de aprender. Gracias, mi hermano Edgar, también por estar con nosotros en esta bonita noche. Kramsky, gran amigo, gran estudioso de muchas artes, gracias por permitirnos tenerte aquí y aprovechar hoy tu sabiduría. Gracias a todos ustedes por darse el tiempo de poder tenerlos, poderles dar este espacio, un poquito de calor, un poquito de lo que somos los liberales, una casa que hemos hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero una casa para todos ustedes. Continuamente estaremos teniendo en este espacio otros eventos en donde les haremos llegar y ojalá siempre estén con nosotros, porque la única meta de liberales es enseñar a aprender. Gracias a todos ustedes por estar aquí y por permitirme dar unas palabras. Hermano. Muchas gracias, mi hermano. A continuación daremos inicio a nuestro taller de oratoria en nombre del doctor Carlos Montesinos Kramsky. Adelante, mi hermano. Bueno, ahí, muchas gracias. Bien, agradezco por supuesto la oportunidad de ser parte de este proyecto y en esta ocasión de estar frente a ustedes. Voy a ser muy puntual, no voy a profundizar en raíces históricas, aunque a mí me apasiona la historia sobremanera, pero sí quiero plantear un esquema general de para qué la oratoria y cómo se compone la oratoria. Creo que tengo un problema con este, no sé si se escucha igual. Creo que, gracias. Sí, claro, ahí está, gracias. Lo que quiero plantear es un esquema general de cómo se compone o cómo se construye un discurso y sobre todo entender o tratar de plantear mi visión a partir de mi experiencia docente y en la práctica de la oratoria como algo serio que no significa ser dramático. Y lo digo así porque hay una mala costumbre de enseñar la oratoria como si fuera un arte histriónico, ¿no? La sobreactuación, la exageración. Y eso me parece que pertenece ya a una época en la que tendríamos que estar rebasándola. Y la oratoria, a mi juicio, es mucho más amplia y mucho más útil que solo para el discurso político. E inicio diciendo lo siguiente: la verdad es que hacemos oratoria en todo momento, a todas horas. En primera instancia, porque el objetivo de la oratoria es la persuasión, es decir, convencer fundamentalmente a alguien o a un grupo de personas de algo. La oratoria política nos va a permitir o nos va a llevar a convencer al electorado, pero hacemos oratoria todos los días. Lo pongo de ejemplo siempre con los alumnos. Yo les digo, cuando ustedes piden permiso para salir al antro o a donde quieran ir, no van y dicen, mamá, papá, dame permiso, sí, mamá, papá, dame permiso, no, ¿no? Siempre hay una justificación, hay una construcción oral en la que justifica, le dice, oye papá, oye mamá, ¿te acuerdas de mi amiga? Sí, ay, fíjate que regresó, aquí está, qué bonito, sí, tu amiga, me acuerdo, muy buena gente. Sí, pues fíjate que ella está acá, está paseando por la ciudad. Y entonces, como está paseando por la ciudad, yo me he ofrecido, porque soy la más cercana, tú sabes, conociste a su mamá, y empieza, ¿no?, toda esta construcción de convencimiento, de persuasión, y luego va después, oye, y danos permiso, vamos a regresar temprano, muy responsable, voy a estar en el WhatsApp. No es por sí misma la pregunta, dame permiso y ya. Sucede en el trabajo y sucede en cada espacio en el que actuamos oralmente. Somos discurso permanente, socialmente somos discurso y siempre hay persuasión, siempre tratamos de persuadir. Aunque podamos tener una personalidad retraída, introspectiva, al final de cuentas siempre estamos buscando la aceptación, no solo de nuestra persona y de nuestro aspecto o de cuanto querramos proyectar, sino fundamentalmente de nuestra voluntad para convencer a los demás de hacer algo, beneficio de alguien o de uno mismo. Bueno, de tal suerte que si la oratoria es permanentemente persuasión, y hablo en sentido general, no solo del discurso o del tipo de discurso que vamos a hablar acá, la oratoria en lo general es persuadir, esa persuasión nos va a llevar a dos caminos, es una dicotomía inevitable, o es en defensa o promoción de la verdad, o es en defensa o en promoción de una impostura, de una falsedad.
Nos tendríamos que poner también muy puristas y decir en un discurso solo hay verdades o solamente no. También hay matices. Hay verdades a medias, hay mentiras a medias. De tal suerte que, pero en lo general un discurso va a buscar o defender una verdad, un proyecto, o hacer lo mismo, defender un proyecto, pero en el entendido de que el orador sabe perfectamente que está haciendo una impostura. A ese camino inevitablemente vamos a llegar. Si podemos pasar, gracias hermano. Bueno, quiero plantear, quizá los dos primeros espacios son muy conocidos, la oratoria o el formato de la oratoria en función del lugar en donde hacemos oratoria. Estos son espacios formales, ahí no refiero el ejemplo que puse de la casa o de las amistades, ni siquiera del salón de clases. Pero en función del lugar tenemos 5 espacios. El primer espacio es el espacio político parlamentario. En el espacio político parlamentario lo que vamos a tratar de persuadir o de conseguir es la aprobación, la construcción de un proyecto político que tenga de interés público, que tenga trascendencia pública. Esa es, digamos, quizá frente a la vida nuestra, el primer espacio de oratoria en el que conocemos desde niños. Todos quienes están acá, que tienen interés político en sus distintos matices, pues tienen interés político y habrán visto discursos políticos desde muy jóvenes, desde muy chicos. Bueno, este es el primer gran espacio y quizá el espacio con el que más se le ha identificado a la oratoria. Sin embargo, los otros espacios son también muy dignos y son también muy explotables en el buen sentido. El segundo espacio es el de los certámenes, el donde hay una búsqueda estética del lucimiento que viene obviamente de la tradición grecorromana, del uso y el pulir la palabra, la elocuencia, y que para eso se fundan concursos, academias de oratoria, como materias en las universidades. Este espacio es un espacio muy identificable también, el primero y el segundo. Básicamente creemos que esos son los dos espacios principales, pero refiero a otros 3 espacios, porque en esos 3 espacios se construyen consensos sociales, se construyen realidades e imaginarios, simbolismos. Esos espacios son el de medios de comunicación. Seguramente aquí hay quien ha estado frente a un micrófono en la radio, frente a un micrófono, una cámara en la televisión, y sabe que el orador, quien hace oratoria en el espacio de medios de comunicación, tiene una responsabilidad inmensa, porque no habla solo a nombre de la televisora o de la radio, va a hablar para procurar opinión pública. Y desde esa perspectiva, estar frente a un micrófono, frente a una cámara, con proyección pública, implica una responsabilidad enorme de lo que se dice, de cómo se dice y de lo que puede trascender. La primera regla, me parece, para cualquiera de los espacios en donde se diga o se haga oratoria, es conocer el tema, saber de qué se habla, porque de otra manera se está especulando con la nada y terminamos haciendo de la oratoria un ejercicio de lucimiento, un ejercicio estético nada más. Entonces, en este segundo espacio, tercer espacio, que es el de los medios de comunicación, también hay interés público. En el segundo no es necesariamente de interés público, porque son certámenes, son espacios personales, culturales, sí de interés público, pero no en el sentido como el espacio político parlamentario y el espacio de los medios de comunicación. Ahí hay interés público porque se genera opinión pública y eso es algo muy delicado. Si ustedes recuerdan, seguramente quienes están en los 40, 50 años o más, recordarán que antes era un requisito indispensable y era algo muy importante y delicado la licencia de conductor, la licencia de locutor. Era todo un proceso, era todo quien la tenía, eran las grandes figuras. Hoy día, para bien, en el mayor de los casos, y en otro no para tanto bien, los medios de comunicación y las redes sociales nos han permitido que cualquiera de nosotros tengamos un micrófono y nos proyectemos socialmente, pero eso implica siempre una responsabilidad de lo que se dice. Ahora que está justamente tan de moda el tema de los discursos de odio y dónde empieza un discurso de odio y dónde termina, qué es un discurso de odio, pues me parece que ese ejemplo y esa discusión ilustra mucho el tema de la responsabilidad de quien hace oratoria desde los medios de comunicación. El cuarto espacio,
en términos físicos de dónde se hace oratoria es en los eventos sociales. La propia fraternidad, los propios talleres liberales, los grupos como los Leones, los Rotarios y todo tipo de agrupación con un fin social, cultural, es un espacio en donde se cumplen y se fortalecen ciertas reglas y convenciones sociales. ¿Pueden tener una implicación política? Sí, siempre hacemos política, pero eminentemente es un tema de convenciones y reglas sociales. El padrino de la quinceañera o el padrino de los novios tiene una función social. Lo que dice tiene que encarnar una verdad, una reflexión de la vida de los novios, de la vida de la quinceañera, de la vida misma. No se para a decir cualquier cosa, aunque pues, pueda suceder que al calor de los nervios pues termine diciéndolo. Pero sí hay una responsabilidad en este cuarto espacio, que es el espacio de las convenciones sociales. Y finalmente, el quinto espacio, que es el de la lucha social, que no es lo mismo que el espacio político, porque el espacio político, digamos, es más formal. Hablo de partidos políticos, de órganos políticos, de órganos de representación. El espacio de la lucha social es mucho más amplio, es mucho menos estructurado y tiene muchos matices y va a crecer siempre. De 15, 20, 30 años para acá, que tenemos memoria de los sucesos políticos en el país, o quizá más, pues hemos visto nuevas causas, y hemos visto nuevos grupos y nuevas frases y nuevas identidades y nuevos derechos y nuevas luchas. En ese espacio está el tema de la oratoria a partir del espacio de la lucha social. De tal suerte que desde lo parlamentario, desde la oratoria académica de certámenes, desde los medios de comunicación o desde los eventos sociales o de la lucha social, de las causas sociales, por así decirlo, causas o luchas sociales, siempre hacemos oratoria. Pero aquí yo daría, digamos, la primera conclusión para ser muy puntual y no perderme y hacer ágil esto. Finalmente, en cualquiera de estos espacios se hace un discurso. Y un discurso es muy sencillo. Referías, Jorge, a Winston Churchill. Y Churchill decía que es uno de los grandes oradores de la política británica. Además, por cierto, un político histórico que además fue premio Nobel de literatura, lo cual no es común, y eso habla, por supuesto, de la trascendencia, de la calidad intelectual del propio Churchill. Churchill decía que cuando tenía que hacer un discurso para hablar 5 horas, hacía el discurso en 1 hora. Se sentaba y hacía un discurso para hablar 5 horas, pero que cuando tenía que hacer un discurso para hablar 1 hora, le tomaba justamente lo contrario, 5 horas, porque la síntesis, el sintetizar, el establecer estructuradamente y atinadamente las ideas, que eso es un discurso, eso es muy difícil. Pero en todos estos espacios hay siempre discurso. Y lo digo de manera general para pasar luego ya a la siguiente. Son 8 láminas para pasar a la siguiente. La verdad es que todo discurso de alguna manera es muy general. Tiene una introducción, tiene un cuerpo central, que es la idea esencial de qué estás diciendo y qué vas a decir y qué estás pidiendo, y un exhorto, que es un término muy común para los abogados, y un exhorto para cerrar y exaltar la idea principal. Esto se resume así. El principio o la introducción es el quién soy, en dónde estoy. Si recuerdan cualquier concurso, siempre inician: buenas tardes, soy fulano de tal, represento a tal escuela, con mucho orgullo represento a esto. Estoy para hablar de esto. Es decir, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué es importante que esté yo aquí? ¿Y por qué es importante el tema? Hay muchas técnicas para esto. Hay quien se para desde la silla y grita y llama la atención. Funciona. Hay quien llega con mucho respeto y mucha serenidad hasta en medio del espacio y desde ahí empieza a hablar. Pero ya sea cualquiera de estas técnicas, lo importante es el impacto. Es decir, quién es juez en estos concursos, o está de espectador en la televisión, o está en unos 15 años, o en cualquiera de estos espacios, siempre se va a enganchar con el principio. No significa que porque gritemos vamos a engancharnos con el público, sino con la seriedad y profundidad del inicio. En esta introducción, repito, es quién soy, dónde estoy, por qué estoy aquí y por qué es importante el tema y a quién represento.
La segunda parte va a ser siempre, esto incluso aplica para lo que yo refería de los permisos o las cuestiones triviales en el trabajo o en el hogar. La segunda parte, que es en sí mismo el mensaje, es el mensaje. ¿Qué quiero? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué estoy promocionando? ¿De qué los quiero convencer? Y es la parte en la que se va generalmente a echar mano de estadísticas, de reflexiones, de elementos más sustanciosos. Es el cuerpo en sí del discurso. Y la tercera parte es, digamos, esta en la que se exhorta, en la que se resume lo que yo dije, quién soy, el principio, ¿no? Me presenté, estoy aquí por esto y por eso recalco y es importante esta causa y hago un resumen muy sencillo hacia el final de lo que dije, pero siempre como en una, digamos, dinámica ascendente. Por eso los oradores, y se corre el riesgo cuando se enseña oratoria, de enseñar a sobreactuar y a ser en realidad actores, no oradores. Y termina siendo algo muy teatral. Pero es una cuestión de estilo. Habrá quien le guste. A mí, yo no lo recomiendo, pero pues es respetable. Finalmente, cada quien se expresa de acuerdo al contexto en el que se construye como orador. Esa, digamos, sería de manera general la introducción, el desarrollo y la conclusión de todo discurso en esos 5 espacios. Hablé de 5 espacios físicos, de donde hacemos oratoria, pero aquí, y con esto voy a, digamos, a conducir el resto de esta plática, los 5 perfiles de contenido del orador o de los discursos. Y de manera muy general, sin ahondar demasiado, ¿qué es cada perfil? Porque aquí es justamente donde nos podemos identificar y además también, para mí es importante, no estamos solo necesariamente en uno de estos perfiles. Estas son conclusiones mías, cosas que he escrito, que he desarrollado a lo largo de concursar o de ser jurado. Para mí son 5 perfiles. El perfil del discurso tecnocrático, el discurso jurídico, el discurso intelectual, el discurso mesiánico y el discurso antisistema. Pero podemos ser, en lo personal, una mezcla de 2 o de 3. De repente, depende del contexto, vamos a tener cierto énfasis de estos perfiles de la integración del discurso. Y entonces pasamos al primero. Gracias, hermano. Y yo diría que el tecnocrático es muy propio de la administración pública. Doctor, usted que es especialista en derecho fiscal, en una conferencia, pues seguramente se vale reflexionar a partir de la condición humana, reflexionar a partir del bien y del mal y de valores humanos, pero no puede ser todo ese discurso. Tiene evidentemente que referir principios teóricos de la materia. Sí se contextualiza con filosofía, sí se contextualiza con reflexión, pero esencialmente, y esto, y lo quiero, desmitificar, lo tecnocrático no es necesariamente los tecnócratas, ¿no? Es decir, es el perfil técnico del discurso. Y este perfil va a tener esencialmente estos 7 componentes. El perfil tecnocrático, del discurso tecnocrático, va a procurar planificar. Habla siempre de planificación, de orden, de planificación. Por eso digo que está muy apegado a la administración pública. El segundo es justamente, habla de políticas públicas. El perfil tecnocrático habla de políticas públicas, habla de planificación, porque habla de orden y estructura en los cuerpos de gobierno. Habla, por supuesto, de prospectiva, que está muy ligada a la planificación, aunque no es lo mismo, se parece. Habla de prospectiva en el sentido de a dónde vamos a llegar, o como dijo el Buki, a dónde vamos a parar dentro de 30 años. Chiapas, ¿en dónde queremos que esté en 30 años? Eso es parte, y no es el único, porque también el discurso mesiánico habla también del futuro en otro sentido, pero siempre habla de un propósito y de un rumbo. Habla y echa mano de economía y de análisis financiero. Es parte esencial. Es decir, un discurso tecnocrático necesita cifras, porque 1 más 1 es 2 aquí y en China. Y bajo esa reflexión de que las matemáticas no mienten, son un instrumento de apoyo muy importante en este discurso. Las finanzas, la economía. Están las relaciones internacionales, entender al mundo desde la formalidad del derecho internacional público, desde el comercio internacional, desde la globalización, desde hoy fenómenos tan importantes para estudiar
como las cadenas globales de valor, el nearshoring, los nuevos que hay que entender desde este discurso. Y que, por cierto, es el nearshoring y las cadenas globales de valor son lo que tendríamos ya que estar enseñando, empezando a enseñar, sin perder la raíz de lo que somos en programas educativos, porque es un mundo abierto, competitivo, que necesitamos meternos ya, sobre todo en el sureste, a esa visión de competitividad. Y finalmente diría, entre muchos temas, está el tema de la globalización. La globalización existe formalmente desde que los británicos descubrieron lo último que se descubrió hacia el 1600, las primeras décadas del 1600, que fue Australia. Desde entonces existe la globalización porque existen ya todas las rutas marítimas, o se empiezan a totalizar, todas las rutas marítimas, tratados comerciales. La globalización como fenómeno cultural y comercial empieza en el siglo XVII, a principios, con los británicos en Australia. Entonces, este es el componente de alguna manera general del perfil tecnocrático. Es decir, recordemos a Ernesto Zedillo, recordemos, funcionarios cercanos, dentro de los propios, es que también dentro de los propios, y para hablar con objetividad, dentro de los propios gobiernos de izquierda hay un discurso tecnocrático, porque hay una parte que es responsable de las finanzas, de la conducción bancaria, ¿no? Que no va a hablar solamente con el discurso social, que va a operar un discurso tecnocrático. La gobernadora del Banco de México, ¿no? Cuando habla de bajar o subir las tasas, nos da una justificación, hay un discurso. Muchas gracias. El segundo, yo creo que es mucho más cercano a lo que hacemos muchos, o a lo que hemos hecho muchos, que es el discurso jurídico, que está apoyado siempre en la ley. En la ley, esto debe ser así, ¿por qué? Porque lo dice la ley. Si profundizamos más, pues vamos a la filosofía del derecho, ¿por qué lo dice la ley? ¿No? Sí lo dice la ley, pero ¿por qué? Pero de entrada es, la ley lo dice, y si la ley lo dice, entonces tiene que someterse. Hablamos del Estado de Derecho, siempre, ese es permanente. El discurso jurídico de los abogados o de quienes hemos estudiado derecho va a estar apoyado siempre en la ley. Profundiza en principios de filosofía del derecho. Cae, por supuesto, kantianamente en el ser y el deber ser. Las cosas son como son, pero ¿cómo deberían de ser? Esa es parte, digamos, de la flexibilidad reflexiva del abogado, ¿no? Sí son así, pero ¿cómo deberían de ser? Para eso está la ley. Habla también, por supuesto, de normativizar siempre. Todo tiene que estar normativizado, todas las materias, todo tiene que estar en función de un orden estructural, o como dijera Marx, una supraestructura, que es el derecho. Habla, por supuesto, también, aquí coincide con el discurso tecnócrata, de políticas públicas, aunque aquí con menos técnica y más sentido de orden jurídico. Habla también, el discurso jurídico va a echar mano siempre del sistema político y de partidos. Quienes hagan política o hayan soñado con hacer política o estén haciendo política o quieran hacer política, generalmente van a empezar siempre con este enfoque, con el enfoque de un enfoque jurídico del discurso. Aunque no sean abogados o no estén estudiando derecho, van a estar apoyados siempre en ello. Y entre otros temas, refiero que también está muy apoyado en el tema de las relaciones internacionales. Entender a México a partir de la doctrina Estrada, a partir de Matías Romero, a partir del paradigma de la gobernabilidad democrática y los derechos humanos con Fox a finales del 2000 y cómo cambia esto, la discusión del artículo 89 y la política exterior mexicana, que son temas de hoy. Ese es un enfoque jurídico. Y creo que este es mayoritariamente en el ámbito político, cuando hablábamos de los espacios en donde se hace oratoria, este es el discurso más presente, el discurso de perfil jurídico. Ya está. Sí, es cierto, gracias. Ahora, voy a tomar tantita agua. Creo que este es el más complejo de todos los discursos, de los perfiles, el intelectual. Yo creo que con independencia de que seamos ingenieros, licenciados o no tengamos una profesión que tampoco define a una persona, sí tenemos como seres humanos y en estos círculos liberales la obligación y el llamado a ser personas que cultiven su inteligencia y su saber. Y el discurso con perfil intelectual va a requerir de concepciones más universales, más humanistas, que aunque parecieran ser más etéreas y menos técnicas, son también difíciles. Evidentemente la filosofía, siempre invocamos a los griegos, venimos de una sociedad grecorromana que parió a esta sociedad occidental.
Está la historia, evidentemente, que es la gran estructura, el gran relato y los muchos enfoques de la historia formal. La literatura, alguien que haga política en Chiapas y no sepa quién es y qué significa Rosario Castellanos, aun cuando ni siquiera en este momento, en los años 50, el feminismo como tal estaba enunciado como tal. Ella es en sí la lucha feminista en ese contexto. Hoy podemos verla ya en la formalidad de estos espacios de reflexión política, social del feminismo, pero ella es una voz disidente. No solo tiene un valor estético, ¿no? Cuando uno lee a Rosario Castellanos, te conmueve, ¿no? Tiene un contenido de crítica social muy fuerte. Bueno, quien esté en Chiapas y no sepa quién es, qué hizo, cómo y qué significa, por qué es disruptiva Rosario Castellanos, pues no sabe entonces en dónde está parado. No sé si Buñuelos fue el que dijo, hay una frase, Chiapas es una tierra en donde levantas una piedra y hay un poeta. Es una metáfora, ¿no? Pero es un lugar, me refiero a que se poetiza mucho, ¿no? En donde está la reflexión. ¿Por qué hay reflexión en Chiapas? ¿Por qué hay gente que hace poesía? ¿Por qué hay gente que piensa en la cultura? Porque es una tierra de contrastes, de pobreza, de riqueza natural, y eso va a hacernos girar la cabeza y reflexionar en torno a el lugar en donde estamos. Se sigue nutriendo el tema, en lo general, digamos, de las bellas artes, de la pintura. Es decir, tenemos que saber quiénes son los grandes muralistas mexicanos, ¿no? Los tres grandes muralistas, el contenido de izquierda, cómo nutrió a la Revolución Mexicana, cómo nutrió a la Constitución del 17, quién es Juan Soriano, quién es Rulfo, los pintores oaxaqueños. O sea, hay que entender de manera general, quien quiera hacer política, quien quiera hacer discursos, tiene que tener una noción general de la cultura universal, occidental por lo menos, y un enfoque de la cultura latinoamericana, que es el boom latinoamericano, quiénes son las principales escritoras latinoamericanas, Gabriela Mistral, por supuesto, Rosario Castellanos, a quien refería, Alfonsina Storni, más, ¿no? Finalmente es un enfoque, el enfoque intelectual que inquiere y refiere a la cultura humana, a la cultura en lo general, y que también va a echar mano del cuestionamiento del ser y del deber ser. El ser es lo que vivimos y el deber ser como deberíamos vivir. Lo hace el perfil jurídico, lo hace el perfil tecnócrata, decía yo, lo hace el discurso en lo general, pero aquí en el discurso intelectual hay siempre un cuestionamiento de si estamos así, ¿por qué no estamos asá? Y por cierto, la palabra asá sí existe. Si estamos así, ¿por qué no estamos asá? No es barbarismo lo que estoy diciendo. Bien, gracias. Y bueno, finalmente, a ver, regresa. Sí, esos son los últimos dos, intelectual y mesiánico. No lo digo en un sentido negativo. La historia de la humanidad es la historia de la salvación. Tiene un fundamento judeocristiano profundo. La historia de los pueblos es la historia. Todo pueblo va a contar la historia de sí mismo desde el heroísmo, desde la salvación. No hay un pueblo que diga, somos derrotados, seguimos derrotados y vamos a estar derrotados toda la vida. No aspiramos a nada. El pueblo más humilde y más derrotado de la historia va a contar siempre una historia de salvación y de búsqueda de la tierra prometida. Me refiero aquí al pueblo judío, pero es la historia en general. Este discurso mesiánico, y no lo digo en el mal sentido, es el discurso político de quien hace política desde cualquier espacio y busca la salvación o la transición o la transformación hacia otro estadio, hacia otra realidad. Y no se enfoca tanto en lo tecnócrata, en lo jurídico, ¿no? En lo intelectual. Hay, por supuesto, una asunción del ser y del deber ser también, pero aquí es más, no desde la filosofía del derecho, no desde otros espacios más formales, sino desde la propia, el cuestionamiento del ser humano. Echa mano, por supuesto, de la religión, que es la moral pública. Aunque a partir de la reforma, mitad del siglo XIX, pues este es un estado laico, pero la política no está desligada de las agrupaciones religiosas. Es decir, ya estamos en otra época y se entiende que son actores políticos. Las iglesias, las congregaciones religiosas son actores políticos que no puedan presentarse o no deben presentarse como en función de ser ministerios, como es otra cosa, pero alguien que ejerce
un cargo, pues deja el cargo y puede hacer política. Echa mano el discurso mesiánico de la historia y sobre todo habla siempre del destino. Siempre hay un destino, siempre hay un destino, siempre hay algo hacia donde vamos. Los proyectos políticos, desde la formalidad política y jurídica, pues siempre nos van a decir, esperamos crecer a una tasa de 4.5% en la primera mitad del sexenio y vamos a cerrar al 6%. Y esto va a implicar el crecimiento del PIB y un ajuste inflacionario, etcétera. Hay destino, pero es un destino muy formal. Aquí hablamos en el discurso mesiánico del discurso de la salvación, del destino, de hacia dónde vamos a estar y cómo vamos a trascender en la historia. Si analizan detenidamente a las grandes, a Vasconcelos, por ejemplo, ¿no? De la raza de bronce y a las grandes culturas de la humanidad, han trascendido y sabemos de ellas después de 3, 4, 5 mil años porque hay un sentido de destino que está ahí. Es decir, la cultura china, la cultura judaica, la propia cultura maya, los pueblos mayas, en el Chilam Balam, en el Popol Vuh, van a tener un sentido de destino. Quizás se pierdan, quizá cambien las cosas y las circunstancias, pero siempre ¿por qué nos reconocemos en el pueblo maya? ¿Por qué no nos reconocemos en el origen pluriétnico del país? Porque cifraron una visión de destino del ser humano, ¿no? Hay una visión del universo, incluso una cosmogonía. Eso es el destino. Y bueno, finalmente, ahí está el tema del destino, está el tema de la salvación. Siempre la salvación. Cuando hablamos de salvación, hablamos incluso, si hablamos de cultura judeocristiana, del mito adámico, de Adán, del pecado original, ¿no? Una humanidad o grupos humanos que van buscando siempre la salvación a partir de un pecado original. En otras culturas y en otras religiones se llama distinto, pero siempre hay un pecado original o comúnmente hay un pecado original que va a ser, digamos, como la cruz, ¿no? Con la que una cultura va a cargar para llegar a un destino. Y bueno, y finalmente echa mano de elementos metafísicos. Un político formal, jurídico, tecnócrata no va a hablar de elementos metafísicos como el amor, no va a hablar de elementos metafísicos como vibrar alto, ¿no? No va a hablar de eso, hablando de términos que se usan muy mucho, ¿no? Vibrar alto. Son temas metafísicos, pero es dentro de este perfil mesiánico. Y repito, no hay que ver el mesianismo con algo malo. Son las conducciones históricas de las culturas, identificadas generalmente con líderes religiosos, pero líderes sociales también tienen este discurso y no es necesariamente malo. Simplemente hay que entender el contexto. Y finalmente, gracias. Y finalmente también hay, sobre todo en esta época, cuando escuchamos, se hace el foro de Davos, donde se reúnen las principales economías industrializadas del mundo. Y le caen al foro de Davos como 15,000 protestantes. Y ahí se están agarrando pedradas y está Greta Thunberg, que es una figura internacional. Bueno, este contexto de protesta antiglobalista, es justamente el concepto o el perfil de la oratoria o del discurso antisistema. Es decir, quienes recuerdan en los años 60, el rompimiento de la cultura beat en Estados Unidos, los hippies, la liberación sexual, es antisistémico. Manuel Wallerstein, los Beatles, la experimentación con las drogas, todos estos sucesos de la cultura popular en Occidente son antisistémicos. El 68 es antisistémico. El 68 que es una oposición frente a la guerra de Vietnam, pero también frente al intervencionismo soviético en Yugoslavia, etcétera. No solo es contra Estados Unidos, ¿no? El 68 en el mundo y en México. Este discurso antisistémico que conocimos en los 60s a través de Bob Dylan, por ejemplo, que hace pocos años fue recién nombrado premio Nobel, este discurso antisistémico hoy se ha tornado en símbolos o manifestaciones discursivas que están más relacionadas con el ecologismo, por ejemplo, con la preservación del medio ambiente, la salvación del planeta a partir de los recursos, con la integración del ser humano y con la convivencia del ser humano con su entorno natural de una manera más sana, menos dañina. Es un discurso antisistema, es un discurso antiindustrial, es un discurso que
De alguna manera, quizá ahí me vi extremo y puse anticiencia. No es que sea totalmente anticiencia, pero pondera los saberes y los conocimientos no formales, no científicos, no racionales, no modernos, no ilustrados. Hablo de Francia, de Inglaterra, la revolución científica, y luego la revolución política en Francia, de todo. Habla a la par de eso, habla del saber y del valor de las tradiciones y de la cultura paralelo a la ciencia. Y le concede un valor importante. Hoy día incluso el enfoque de la nueva escuela mexicana, hablando de pedagogía y de nuestra realidad política, está de alguna manera cifrado en este enfoque de los saberes y reconocimiento del valor cultural de la historia y de las tradiciones y de las culturas y de los pueblos, ya no solamente de la ciencia dura como tal. Y de alguna manera es holística. ¿Por qué? Porque integra medicina alternativa, integra conservacionismo de la fauna, de la flora. Es decir, es un discurso suave en el sentido de que no echa mano de la dureza del racionalismo, es decir, ¿es válido o no es válido para la ciencia? Es más relativista y está en crecimiento, está en crecimiento. Muchos movimientos políticos y muchas fracciones, es decir, hay que voltear a ver hacia ahí, porque muchos, si hablamos en términos políticos, mucha de la preferencia electoral o de las expectativas o demandas sociales están también ya cada vez más fijadas en esto. No es casualidad que los jóvenes cada vez más estén comprometidos con causas ecologistas, porque hay un discurso distinto. No es el discurso tradicional de la clase política o de la clase financiera o literal o intelectual. Es un discurso antisistema que integra a otros enfoques más humanos. De manera general, creo que ya verse el último. Ya solo esto, que para mí siempre es importante. Quisiera decir, de manera general, esos son los 5 espacios, los que referí, los espacios políticos, los espacios de los certámenes, los espacios sociales, los medios de comunicación, donde enunciamos discursos. Y estos discursos los vamos a nutrir, a construir, a alimentar con elementos de conocimiento y de reflexión de los otros 5 perfiles que referí acá. Aquí voy a volver un poco, quizá, a la necesaria formalidad de la oratoria, aunque he referido que la oratoria tiene cada vez un espectro más grande, porque hay discursos cada vez más flexibles, un espectro más grande. También creo que es muy importante referir al idioma, a la magnificencia de la lengua española, que encarna historia, no solo reglas ortográficas, encarna historia, una lengua española que tiene una influencia enorme de las lenguas indígenas. Es decir, el español en el mundo y el español en España está influenciado por el árabe, que estuvo 800 años antes de que España fuera España, estuvieron ahí, pero también por lenguas indígenas de América. El español es la consecuencia histórica de procesos históricos a partir de pueblos godos, visigodos, hispánicos, islámicos, romanos, por supuesto, e indígenas. Esa es la consecuencia. Hoy estamos ante una discusión de que si el lenguaje incluye o no incluye. El lenguaje es inclusivo por sí mismo. Hay que conocer, y es válido criticarlo, por supuesto, pero yo creo que para criticarlo hay que conocerlo, y el lenguaje tiene un alcance enorme. Y bueno, de alguna manera, esta es, por así decirlo, el espectro formal de las 7 partes que componen a la lingüística. La fonética, que estudia o entiende al fonema, al sonido en sí, al sonido como tal. Si digo, ¿cómo es la fonética? Asciende a fonología cuando a varios sonidos los hermano, los caso y hacen una sílaba. Si digo ta, re, a, son 3 sonidos que construyen la morfología, una palabra. Después la sintaxis, que es el orden que deben de tener las palabras y las frases para entender, porque si yo hoy vengo a decir, yo no he visto la saga de Star Wars, no gusto de la ciencia ficción, Mi Límite, Odisea del Espacio 2001 e Interestelar, de ahí en arriba ya no, soy un entusiasta enamorado del cine, no me gusta, pero sé que hay un personaje, lo sé por mis hijos, que si les gusta Star Wars, que habla, es como un duendecito verde, que habla con las palabras desordenadas.
La sintaxis justamente estudia eso, porque las palabras tienen que tener un orden para ser entendibles. Lo extraordinario es que, bueno, los seguidores de la saga le entienden a, ¿cómo se llama? Yoda. Sí, hay un bebé Yoda y eso, ¿no? ¿Por qué le entienden a Yoda? Pues porque están familiarizados como habla Yoda, ¿no? Bueno, y finalmente el significado literal de las frases y de los enunciados, que es la semántica, y a final de cuentas algo muy importante, en donde sí es muy importante la discusión de lo inclusivo, no inclusivo del lenguaje, es una buena discusión, ¿no? Que la pragmática va a enseñarnos o va a estudiar en qué contexto está dado el discurso, esta construcción, este fonema, estas palabras, estas frases, el orden de las frases, en qué contexto, porque si hoy pudiéramos decir, tú, querido hermano, que eres de Tonalá, en donde hay un lenguaje, pues digamos, florido, ¿no? Este lenguaje, dicho en el contexto de Tonalá y de la jerga local, si uno enuncia ciertas palabras, no van a ofender, porque es, digamos, como te llevas tú con alguno de nuestros amigos. En un contexto académico o en un contexto académico, docente, formal, científico, esas palabras pueden insultar. La pragmática nos va a enseñar que el contexto le va a dar un significado relativamente distinto, pero esencialmente parecido, pero relativamente distinto, a la misma palabra, que puede cobrar sentidos distintos. Y es justo en este espacio es donde sí es importante hablar de la inclusión del lenguaje, porque es el espacio en donde entendemos que para un costarricense, para un argentino, para un mexicano y para un chiapaneco con sus muchas regiones dentro de Chiapas, dentro de la costa, los altos, las mismas palabras pueden significar cosas distintas. Y si significan cosas distintas, significan mensajes distintos y reacciones distintas. Y concluyo diciendo, la importancia de la oratoria, hablando de la sintaxis, de la pragmática, de la lingüística y de la composición de los discursos, es que ha sido y será motivo, el discurso, las palabras, del entendimiento o del enfrentamiento de los seres humanos. Sigue siendo el discurso, sigue siendo la palabra, y los discursos no solo en el sentido formal de los discursos, sino los discursos a través de la música, de las películas, de los medios de comunicación, sigue siendo el discurso, sigue siendo la forma oral, lo que nos permite entender y construir entendimiento entre los seres humanos o disasociar el entendimiento y generar conflicto. Creo que esa sería mi reflexión final y el por qué es importante sostener a la oratoria, estudiar a la oratoria, practicarla y entenderla como un arte que tiene que defender a la verdad y que tiene que ser practicado de manera académica, respetando los contextos y la identidad de cada persona y la cultura de cada persona. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido hermano Carlos Kanamsky, por exponer todas esas ideas, conocimientos y tu experiencia como orador. Yo considero que realmente la oratoria es fundamental para compartir nuestras ideas, compartir quiénes somos y para compartir los objetivos a los que queremos llegar. Siguiendo nuestro programa, no sé si tengan alguna duda, preguntas sobre lo que acaba de comentar nuestro expositor. Sin pena, ¿eh? Bueno, siguiendo nuestro programa, quiero cederle el uso de la palabra a nuestro invitado especial, Edgar Abarca. Bueno, voy a hablar tantito. Pues para agradecerles a todos ustedes la presencia el día de hoy. Quiero agradecer también a mis hermanos liberales que siempre nos han aperturado este espacio. Para nosotros los jóvenes siempre es de vital importancia aprender estas herramientas, de cultivarnos en la cultura, e irnos esforzando también por adquirir estas herramientas. Celebro haber muchos jóvenes amigos conocidos aquel día de hoy y que les agradezco venir también, pero también agradezco la presencia del doctor Jesús Ramírez, que siempre ha sido inspiración y ejemplo para las juventudes, que además es maestro y académico de la UNACH y que siempre su trabajo ha sido a favor de las y los jóvenes. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, mi querido hermano Edgar.
llegamos al final de nuestro taller. Agradezco sinceramente a Carlos Kramsky por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. También quiero expresar mi gratitud a nuestro invitado de honor, del doctor Jesús Alfonso Ramírez Aguilar, por aceptar nuestra invitación y permitir compartir con nosotros este momento. Sabes que siempre eres bienvenido aquí con nosotros, y a todos ustedes, estimados participantes, por su participación activa y su interés en mejorar sus habilidades de oratoria. Quiero ceder el uso de la palabra a mi coordinador, Paco Molina, quien va a dar la clausura. No, creo que el honor se lo debemos acá. Pero aprovechando doctor, la verdad, una disertación muy bonita, me gustó mucho. Recuérdame, por favor, los perfiles. El perfil Tecnócrata, el jurídico, el literario, el antisistema y el científico, mesiánico. mesiánico. Ok. En este tema ¿por qué le diste especial énfasis al jurídico? Digo, me gusta porque le entiendo perfectamente, es una parte de los discursos que cada vez se construye, siempre cuando le hablamos a la sociedad en un orden jurídico en el que vivimos, como es México, pues evidentemente marca una pausa en especial. La verdad, agradezco haber asistido a este evento, me gustó muchísimo, aprendí muchísimo, doctor, me gustó mucho tu discurso. Y esa luz que estás dando y que me dices que es producto de tu esfuerzo, de tu investigación, de los años de experiencia, creo que merecen ser difundidos. Y estos espacios donde se viene a expresar la oratoria, precisamente que estamos celebrando el Día Nacional de la Oratoria, pues es precisamente la palabra. Y la palabra viene siendo todo. Dice el Creador que con la palabra hizo la luz, hizo el mundo, y fue la palabra. El poder de la palabra con las personas adecuadas, en el momento adecuado, con el mensaje adecuado, es lo que marca la pauta. Y saber decirlo. Esto aprendimos el día de hoy. Te agradezco mucho, doctor. Me siento agradecido por la invitación. Celebro estos lugares que estén haciendo este tipo de eventos y exhorto para que se sigan haciendo más, porque es el lugar, es el espacio idóneo para poder cultivar. A los jóvenes también los exhorto a que sigan buscando esta luz. No es fácil destinar parte de nuestra tarde, no es fácil destinar un tiempo perdido para trasladarnos acá, pero creo que el aprendizaje que nos llevamos es muchísimo. Y un chepaneco que esté hablando de estos temas con una forma de pensar totalmente disruptiva de lo que tenemos, creo que hay que celebrarlo. Gracias y agradezco mucho la invitación y te dejo la palabra, mi novia. Claro que sí. Queremos hacerle la entrega de un reconocimiento al doctor Carlos Montesino Kramsky por su valiosa participación como ponente en el taller de oratoria en conmemoración del Día Nacional de la Oratoria llevado a cabo el día 13 de marzo del año en curso, en nuestra sala Belisario Domínguez, al interior de las oficinas de Liberales por un México Unido. Muchas gracias. Así también queremos otorgarle nuestro reconocimiento al maestro Edgar Alejandro Abarca Palma
por su distinguida presencia como invitado especial en el taller de oratoria en conmemoración del Día Nacional de la Oratoria, llevada a cabo el día 13 de marzo del año en curso en la sala Belisario Domínguez, al interior de las oficinas de Liberales por un México Unido. Muchas gracias. Por último, queremos otorgar este reconocimiento como muestra de nuestra gratitud ante su presencia al doctor Jesús Alfonso Ramírez Aguilar por su distinguida presencia como invitado de honor en el taller de oratoria en conmemoración del Día Nacional de la Oratoria llevado a cabo el día 13 de marzo del año en curso en nuestras salas Belisario Domínguez, al interior de las oficinas de Liberales por un México Unido. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por su asistencia. Hemos hecho estos talleres, estas actividades con el propósito de seguir cultivando pues estos fines educativos. En esta ocasión tocó el taller de oratoria y muchas gracias a nuestros miembros de honor que hoy nos acompañan con su presencia. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Gracias.